grandes mitos sobre negocios online. Necesito primero crear la audiencia y en un paso 2 pensaré en monetizar mi audiencia y a vender cosas a las personas que me siguen. ¿Esto es cierto o no? Te lo cuento en el vídeo. Si te gusta el contenido de este canal y no te quieres perder ningún vídeo, suscríbete al canal y activa la campana para poder recibir las notificaciones cada vez que publico un vídeo nuevo. A ver, y voy a ser completamente transparente contigo porque yo soy de los que ha creado un negocio partiendo de un blog, con lo cual tengo la creación de contenidos muy anclada en el ADN de mi sangre emprendedora, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente es mucho más fácil de vender si tienes una audiencia, si ya estás posicionado en el mercado, porque el hecho de estar operando un blog o haber escrito un libro o tener un podcast es una herramienta para posicionarte al mercado y atraer a la gente hacia ti. Entonces es completamente cierto que estas herramientas son muy útiles, pero la pregunta que nos planteamos en este video es distinta. Es cuando yo estoy arrancando un negocio, lo primero que tengo que hacer es ponerme a trabajar durante 6 meses o un año a crear una audiencia, crear mi blog, crear mi canal de YouTube y no hacer nada más que producir contenidos. Para mí esto es un error. Esto es un error porque básicamente te va a faltar intención en lo que es la creación de tus contenidos, te vas a desgastar mucho y vas a crear una audiencia que llamo yo una audiencia Frankenstein con un montón de temáticas distintas y te va a ser casi imposible después de este año, y puedes haber conseguido 10.000 seguidores en tu canal de YouTube o 10.000 suscriptores en tu lista de correo, te va a ser casi imposible de monetizar a estas personas porque no han sido, estos activos no han sido creados con una intención clara. Entonces lo que tienes que hacer es todo lo contrario, es primero diseñar tu oferta, empezar a pensar qué tipo de contenidos tengo que producir para atraer a la gente que necesita esta oferta y pasar tiempo primero en la captación de clientes, ¿ok? Entonces, desde este foco, lo principal para ti no es producir contenidos como un loco, sino que es hacer prospección digital, pasar tiempo con tus clientes, tratar de activarlos, tocar a la puerta de estos clientes, tratar de llevarles a una llamada de venta y vender tu servicio. ¿Okay? Si nos proyectamos a más largo plazo, para mí, voy a ser muy transparente contigo, los buenos negocios son negocios que operan 3 familias de acciones de visibilidad distintos. La publicidad online por un lado, la creación de contenido que me permite primero diversificar el riesgo, porque cuando estás operando con Facebook Ads o YouTube Ads, pues aquí hay una dependencia fuerte. Entonces si creas tus propios contenidos hay diversificación en tus canales de ventas y esto es bueno para ti, y además te va a permitir abaratar el coste de adquisición porque tendrás clientes orgánicos que no te cuestan dinero frente a clientes que vienen de la publicidad online que sí te cuestan mucho dinero. Entonces jugar con las dos fuentes te permite abaratar el promedio de coste de adquisición de tus clientes. Y la tercera familia que me parece esencial activar, sobre todo al principio, es la prospección digital, en el que creas mini contenidos e intentas conectar con tu cliente ideal en entornos digital que sabes que aglutinan estos tipos de personas, ¿de acuerdo? Entonces, audiencia primero y luego monetizar, yo creo que es un error muy grande. Mucha gente se queda atrapada en esta trampa de la producción de contenidos y luego tarda años, literalmente años, en reconducir sus actos y sus pensamientos y transformar, digamos, un gran blog o una gran audiencia en un gran negocio. Son dos cosas distintas. Yo prefiero que arrancas tu andadura en los negocios online, teniendo en claro que tu misión no es la de producir contenidos, tu misión es la de ayudar a tus clientes. Y esto desencadena una serie de actos y de actuaciones que tienes que hacer en tus proyectos, algo distintos que únicamente la de transformarte en el próximo Netflix de turno en tu nicho de mercado y de producir más contenidos que nadie en tu sector. Con lo cual, audiencia primero, monetización luego, esto ya no es así para mí. Si te ha gustado este vídeo, puedes darle un like y compartirlo con tus conocidos. Y ahora que te tengo aquí, me encantaría que dejases un comentario y que me digas qué te ha parecido este vídeo.